Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este estudio bíblico y oración de los jueves. A continuación vamos a seguir con la serie En busca de la santidad y el tema será dirigido por Medeli, que llevará a cabo La santidad no es una opción. Antes de comenzar me gustaría leer un versículo que se encuentra en Romanos 12:2 y dice así: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen a Dios que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Es importante ver qué papel desempeña Jesús en nuestras vidas, dónde está ocupando el lugar Dios en todo lo que hacemos. Y importante también hacer una pausa de lo que estamos pensando y permitir a Dios mostrarnos su voluntad. Así que me gustaría orar y poner este tiempo para que también el Señor dirija a Medeli y de lo que escuchemos pues pueda ser de bendición para nuestras vidas. Pues sí, papá, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de tener un nuevo día. Gracias, Señor, por que tú nos acompañas, Señor, en nuestros quehaceres, porque tú no solo estás presente, Señor, en la iglesia, en un templo, sino que estás presente, Señor, en nuestro día a día, con cada cosita que hacemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has tomado el tiempo y cada día tomas el tiempo en acercarte a nosotros, en hablarnos, Señor, y poder, Señor, mostrarnos, Señor, cuál es tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, como lo hemos leído, Señor. Te pedimos para que todo esto que escuchemos hoy, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas y que lo que podamos meditar y podamos aprender, Señor, pueda ser guardado en nuestros corazones y pueda dar fruto a 100 por 1. Que cada día busquemos la santidad, que cada día podamos buscarte, Señor, de la manera que tú anhelas y deseas. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Continuamos una semana más con nuestra serie sobre la búsqueda de santidad. Hoy hablaremos de un aspecto esencial y es entender que la santidad no es una opción, es algo que Dios pide de nosotros. Acabábamos la semana pasada hablando del precioso y delicado equilibrio entre la gracia y la perseverancia que debe haber en la vida de los cristianos para ocuparse de su salvación con temor y temblor. La gracia de Dios nos asombra por inesperada e inmerecida. Nadie nunca podrá jamás hacernos semejante regalo, darnos esa plena libertad y llenar nuestra vida de sentido y propósito. Nadie nunca podrá darnos eternidad, solamente Cristo, que dio su vida para que recibiéramos vida cuando merecíamos muerte. Es por eso por lo que decimos que la gracia de Dios no es una gracia barata, todo lo contrario. Costó el alto precio de la muerte de Jesús en la cruz, donde sufrió la humillación y vergüenza, la tortura y donde derramó su vida por amor a nosotros. La gracia barata es la que se vende en los mercados de baratijas, la que no aprecia la cuenta que ya ha sido pagada y se queda solo con los beneficios, sin que estime la posibilidad de ningún sacrificio. Gracia barata es tenerlo todo por nada. La gracia barata es la que proclama que si Dios es amor y es bueno, el perdón de pecados es para todos, sin que implique un cambio de vida. Basta solo con aceptar intelectualmente que Dios es bueno y que es amor para asegurarnos del perdón de los pecados. Es decir, es la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido que se aleja del pecado, sino que, como la gracia lo hace todo, se puede seguir viviendo la misma vida. Pero la gracia de la cruz es una gracia de alto costo. Es como ese tesoro escondido en el campo por el que un hombre vende todo lo que tiene para poder adquirir la perla de gran precio. La gracia de la cruz es el llamado de Jesús ante el cual el discípulo deja sus redes y le sigue. Es una gracia costosa porque le cuesta a un hombre su vida. Es gracia porque le da a un hombre o a una mujer la única vida verdadera.
Es costosa porque condena el pecado y se paga el precio. Y es gracia porque justifica al pecador. Y lo que más nos asombra por encima de todo es que es gracia porque Dios no escatimonia a su propio Hijo. Dios no estimó que su Hijo, la vida de su Hijo, fuera un precio demasiado alto para pagar por nuestra vida. Lo entregó por nosotros. El Padre entregó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. No somos capaces a veces de entender lo profundo que es esta realidad, lo que realmente significa. Disfrutamos de sus beneficios, nos podemos hacer una idea aproximada, podemos ponernos en el lugar de Dios y pensar si haríamos eso con un hijo nuestro. Seguramente, y así debe ser, ninguno de nosotros lo haría, ¿verdad? Pero no solamente entregó a su Hijo, sino que entregó a una de las personas de la Trinidad, a esa unidad perfecta del Dios Trino, de alguna manera se quiebra en ese momento, ¿no? Pero Dios no estimó que ese precio fuera muy alto para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Así que la gracia que hemos recibido es una gracia muy cara, es una gracia invaluable. No hay nada que nosotros podamos hacer para hacernos merecedores de ese enorme sacrificio. La única respuesta posible es la reverencia, el amor a Dios, por supuesto, y como parte de todo eso, la obediencia a Dios. Por eso la santidad no es una opción para nosotros. Dios tenía un propósito al salvarnos y es que seamos santos como Él lo es, apartados para Dios, tal y como se nos dice en Efesios 1:4. Para conseguir este objetivo, Cristo entregó su vida. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La Iglesia de Cristo es, por lo tanto, la comunidad de los santos redimidos por la gracia de Dios. Dios es santo, santo, santo y quiere hijos también santos porque Él viene a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros y un Dios santo no puede estar en un lugar que no sea santo. Como señala José María Martínez, debemos reconocer este aspecto de nuestra relación personal con Dios. Le pertenecemos completamente porque Cristo pagó el precio que costaba ser liberados de la esclavitud del pecado. Compró nuestra redención. Así que sobre nosotros debería haber un cartel que dijera reservado para Dios. El Señor nos llama a dejar detrás el pecado y los deseos propios de este mundo que está corrompido para vivir una vida como dignos hijos de Dios, a la vez que nos ponemos en las manos de Dios para hacer su voluntad y servirle en esta vida y también por la eternidad, porque ya no vivimos para nosotros mismos, tal y como nos dice Romanos en el capítulo 14. Por ello, la santidad no es una opción, sino que es un llamado serio al compromiso con la gracia costosa que hemos recibido. Un llamado serio al compromiso con la gracia costosa que ha sido derramada sobre nuestra vida. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, perdón, se nos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la nueva traducción viviente se aprecia mejor la importancia de la exhortación que nos hace el autor de este libro a los hebreos, de esta carta a los hebreos. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Acaso nuestra salvación depende de que alcancemos un cierto nivel de santidad personal? Ya hemos mencionado que somos incapaces de alcanzar ni un pizquito, decíamos, de santidad por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Hasta el punto que fue necesaria la muerte de Jesucristo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser no solo salvados, sino también santificados. A los ojos de Dios aparecemos como santos por la obra que Jesús hizo.
Perdón. En Cristo se cumplió toda la ley de Dios y quienes hemos puesto nuestra confianza en Él hemos recibido los beneficios de su sacrificio. De modo que nuestra santidad delante de Dios depende por completo de la obra de Cristo. Por eso sabemos que la exhortación que se hace en Hebreos capítulo 12 y versículo 14 no se refiere a nuestro propio esfuerzo para ser salvos, ya que lo contrario sería lo equivalente a afirmar que podemos perder la salvación que Jesús ha ganado para nosotros. Y eso no es posible. La santidad de la que habla en ese versículo tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con el modo en que vivimos cada día en obediencia a Dios. Y para andar en santidad diaria seguimos necesitando la intervención de Dios. Primero, a través de su Santo Espíritu que nos guía y que nos da entendimiento y nos da discernimiento, ¿verdad? Y después también por medio de la disciplina de Dios, cuando nos desviamos del camino, tal y como vemos en los versículos 10 y 11 de este capítulo 12 del libro de Hebreos. Pero la disciplina de Dios, dice, siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Como se acaba de señalar, en nuestro caminar cada día el Espíritu Santo nos guía para hacer la voluntad de Dios. Ahora que liberados ya del pecado, gracias a Jesús, podemos escoger caminos de sabiduría, pero aún así no siempre nuestro caminar se ajusta a lo que Dios quiere. Y por eso nuestro Padre Celestial nos disciplina para que demos el fruto de una vida santa, para que nuestras manos cansadas y nuestras rodillas debilitadas sean fortalecidas y andemos por el camino recto. Podemos, por tanto, concluir que las Escrituras hablan tanto de una santidad que tenemos en Cristo ante Dios y de una santidad que tenemos que buscar insistentemente. Y estos dos aspectos de la santidad se complementan, se completan mutuamente, ¿verdad? Porque fuimos salvados para ser santos, porque eso glorifica a Dios, tal y como se nos dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 1. Entre los versículos 3 y 8 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y con toda la sabiduría y el entendimiento. Cuando vivimos sin Cristo, nuestro entendimiento está entenebrecido por el pecado, está sin luz, está en la oscuridad, ¿no? De modo que no éramos libres para poder escoger lo bueno porque carecíamos del discernimiento necesario. Nuestra percepción de lo que era bueno y de lo que era malo, de lo justo o lo injusto, estaba completamente fuera del marco de la perfecta, justa y buena ley de Dios. Incluso aunque fuésemos capaces de hacer algo bueno, nuestras motivaciones estaban fuera de ese marco, ya que lo que nos debe impulsar a obedecer a Dios, a hacer lo que Él quiere, es justamente el amor a Él que desbordó su bondad sobre nosotros. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, en su muerte y su resurrección, la luz de Dios llega a nuestras vidas y somos liberados del pecado que nos esclaviza. De manera que en nuestra mente y en nuestro corazón ha cenido el anhelo, el deseo de vivir una vida que agrade a Dios. Y nos esforzamos cada día por combatir el pecado que nos acecha con la ayuda de Dios. Dice Juan en su primera carta, este es el mensaje que oímos de Jesús
y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es interesante notar, perdón, que así como se declara que Dios es luz y eso implica que no hay compatibilidad entre vivir en oscuridad espiritual y afirmar que tenemos comunión con Dios, Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando la luz de Cristo está en nosotros, no es solo para nuestro propio beneficio, sino para glorificar a Dios. En Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 14 y 15, se nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por la gracia de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y le recibimos como Señor de nuestra vida, nos convertimos en luz, porque andamos en santidad, lo que da gloria a Dios y mueve a otros a conocerle. El texto de Mateo no dice que seremos luz, sino que ya somos luz. Es nuestro presente. Nosotros somos luz porque Cristo nos ha hecho luz, porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu, porque las riquezas de la gracia de Dios son incontables y Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. La misma gracia que trae salvación es la que nos enseña a renunciar a una vida de impiedad, porque Dios nos ha dicho lo que es bueno para que podamos estar en comunión con Él, también en nuestra vida aquí. Y si en nuestro corazón se alberga algún pecado no confesado, nos alejamos de Él. Dios no nos exige una vida perfecta, una vida enteramente moral y sin ningún tipo de tacha para que podamos tener comunión con Él. Él sabe quiénes somos, Él mira lo insondable incluso de nuestro ser, ¿verdad? Y ve las tinieblas que pueden quedar aún en nuestra vida. Pero lo que sí exige Dios es que tomemos en serio el asunto de la santidad, que sintamos tristeza y no mero remordimiento cuando pecamos y que sinceramente busquemos alcanzar la santidad como modo de vida. Es un esfuerzo constante, es una disciplina, es como el entrenamiento de un atleta, ¿verdad? Pablo hablaba de la carrera, que había corrido bien la carrera. Es una carrera de vida, efectivamente. Continuando con lo que dice Hebreos 12, en el capítulo 12, versículo 14, es importante notar el vínculo que el autor establece entre la paz con todos y la santidad. Este llamado a la paz con los demás lo encontramos en otros textos, como por ejemplo en Romanos. Si es posible, dice Romanos 12, versículo 8, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este versículo aparece después de que el apóstol, en los versículos anteriores, explique cómo deben ser las relaciones entre los creyentes, con un amor sincero, aborreciendo el mal y aferrándose al bien, dejando atrás el orgullo y viviendo en armonía. Tras esto, y en el contexto de la relación con todas las personas, y especialmente cuando se trata de los enemigos, lo que nos dice el autor de esta carta es que procuremos hacer lo bueno, tener una vida santa a los ojos de los demás, aun cuando las circunstancias sean adversas, hasta el punto de que se nos exhorta a que no paguemos mal por mal, que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos al mal con el bien. Es decir, la práctica de nuestra santidad no es algo reservado solamente para los domingos, ¿verdad? Como un vestido, o para la relación con nuestros hermanos, sino para con todos, porque somos luz, ya somos luz, ¿verdad? Y se habla de paz porque es justo en nuestra vida cotidiana cuando enfrentamos situaciones que nos manchan, ¿verdad? Es como cuando Jesús lavaba los pies de sus discípulos y Pedro decía, a mí no solamente los pies para tener parte contigo, sino también la cabeza y todo. Y la respuesta de Jesús fue, el que ya está sanado solo necesita que le laven los pies. Cuando andamos en nuestra vida diaria,
nos manchamos, ¿verdad? No perdemos nuestra salvación cuando, digamos, tropezamos o hacemos algo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Pero sí es cierto que tenemos que descontaminarnos, ¿verdad? A veces es simplemente un conductor que nos grita o nos da un bocinazo o un compañero de trabajo que nos hace la vida imposible, compañeros de clase que se burlan de nosotros o de una manera más grave la situación de persecución que sufren nuestros hermanos alrededor de todo el mundo y que llega incluso a acabar con su vida. Es para los cristianos, como parte de nuestro proceso de santificación, el llamado a vencer con el bien el mal, tal como hizo Jesús, que incluso desde la cruz en la que iba a morir intercedió por quienes lo crucificaron. Dice Dietrich Bonhoeffer, o decía, que la oración es la exigencia suprema. Por medio de la oración vamos a nuestro enemigo, nos ponemos a su lado y suplicamos a él, por él a Dios. Este concepto de paz con todas las personas se une a la santificación sin la cual nadie verá a Dios, entendiendo esto como nuestra percepción y comunión íntima e interna con Dios para la que es indispensable la santidad. Y esta unión entre paz y santificación se produce por dos sencillas razones. La primera es que es un mandato de Dios. Busquen la paz con todos. Es decir, se nos habla de procurar activamente tener paz con todos. La segunda razón es que la vitalidad de nuestra relación con Dios se refleja y se evidencia en nuestro trato a las personas que nos rodean. No se puede decir que se ama a Dios y aborrecer al hermano o a las personas en general, ¿verdad? Nuestra naturaleza nos impulsa la mayor parte de las veces a reaccionar contra algo que consideramos injusto o que es ofensivo, ¿no? O que simplemente es poco amigable. El poder de mantener la paz en estas circunstancias es parte del fruto del Espíritu y por tanto está directamente relacionado con nuestra santificación práctica. Y la oración para ello es un poderoso instrumento. Es un poderoso instrumento para buscar ese fruto en nuestra vida. El otro es mirar siempre a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único modelo de santidad real. Cristo es la santidad personificada, de modo que un santo es el que reproduce en su modo de vivir la imagen de Cristo. Por su parte, la santificación es el proceso por medio del cual esa imagen se graba y se manifiesta en el cristiano. El apóstol Juan enseña que el que dice estar en él, refiriéndose a Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Debe ser siempre nuestra pregunta, ¿verdad? Es la pregunta que puede ayudarnos a resolver pues esas situaciones en las que estamos en una especie de dicotomía, de contradicción, de desear hacer una cosa, pero preguntarnos si eso que deseamos hacer es lo que a Dios le agrada, que esa respuesta que estamos planeando dar es la que Dios quiere, ¿no? Y ayuda también a entender lo que significa verdaderamente la santidad. Con esto llegamos al final de nuestro estudio de esta tarde. La próxima semana vamos a profundizar en ese modelo de santidad que Jesús nos ha dado. Mientras, les dejo, como siempre, algunas preguntas para seguir reflexionando. En primer lugar, ¿cómo afecta a tu vida, cómo afecta a mi vida saber que he sido salvada en mi caso, para ser santa? ¿En qué medida cada día, cuando despierto por la mañana, cuando tú despiertas por la mañana, esta idea cambia tu agenda y tu modo de ver las cosas? O sea, el hecho de saber que he sido salvada para ser santo afecta a mi plan de cada día. Es lo que guía y motiva todas las cosas que voy a hacer. Es lo que me da perspectiva, meta, dirección. Y la segunda cuestión es, Jesús dijo que eres luz del mundo, que soy luz del mundo, que junto con todos los cristianos somos la luz del mundo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes respecto a esto? ¿Qué tanto crees que brillas para la gloria de Dios, verdad? ¿De qué manera cuando estás en un lugar y quizás también entre personas no creyentes, tu luz, la luz que Cristo te ha dado, ilumina esa estancia? Considera cuidadosamente lo que significa ser luz y
piensa que se trata de andar en buenas obras para que el mundo le dé toda la gloria a Dios. ¿Qué haces cada día para mantener el brillo de esa luz? Para que tu lámpara siempre esté llenando todo de luz. Que el Señor les bendiga. Pues muchas gracias, Medeli, por compartir con nosotros. Creo que es importante que podamos tomar un tiempo, no solo para meditar en la palabra, sino también para escuchar a otros y poder ser edificados los unos con los otros. Y siguiendo en la línea de esto, quiero dar gracias a Dios, y sé que muchas mujeres también, porque esta semana pasada tuvimos el retiro de mujeres y creo que fue de mucha bendición el recordar que nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de la fe que tenemos en Dios, de la providencia y de la grandeza de nuestro Dios, y que realmente a nosotros se nos escapa totalmente las situaciones, el control, pero a Dios no. Y lo que nosotros llegamos, sé que Dios alcanza a lo que no llegamos. Entonces le doy gracias a Dios por ello. Y sí me gustaría concluir este tiempo como lo empezamos, en oración, dándole gracias al Señor por esto y por todas las actividades que están presentes, por el retiro que viene este fin de semana para los matrimonios, también por los jóvenes y porque el Señor pues siga hablando a nuestros corazones. Pues sí, Padre, muchas gracias porque, como decía al principio, tú tomas el tiempo en hablarnos, en dirigirnos y en moldearnos. Gracias, Señor, por también recordarnos cada día de que tú estás presente, de que tú tienes el control de cualquier circunstancia y que además, Señor, tú nos moldeas y nos preparas, Señor. Gracias porque, como dice en tu palabra, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el fin. Y sabemos, Señor, que no somos perfectos, pero tú nos vas perfeccionando. Te quiero poner, Señor, delante todas las actividades que están por venir. Gracias, Señor, por las que ya han pasado el retiro de mujeres, Señor, por cómo tú hablaste, Señor, cómo tú, Señor, nos recuerdas que podemos tener gozo aun a pesar de la tormenta, podemos tener gozo aun a pesar de que no tengamos una respuesta, y que tú, Señor, pues tienes el control siempre. Te entregamos, Señor, las actividades que puedan seguir siendo de bendición, de edificación, y sobre todo, Señor, que en nuestro día a día podamos recordar que nuestras vidas dependen de ti y de que tú debes ser el centro de todo, Señor, de cada cosita que hacemos. Te entregamos, Señor, a los jóvenes, te entregamos, Señor, a cada persona, Señor, que está empezando a conocerte, Señor, las personas que pones a nuestro alrededor, Señor, para bendecirlas, Señor, y te pedimos, Padre Santo, para que tú nos ayudes a ser como instrumentos en tus manos. Gracias, Señor, también por el tiempo que ha dispuesto Medeli para compartir con nosotros. Gracias por hablar a su corazón y por compartir, Señor, este pensamiento. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, y en tus manos te lo ponemos. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas una muy buena noche y que tengas una bendecida semana.